Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más para adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te alabo y te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Dirígeme, unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice... Amén. Estamos un domingo más, le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también a los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? También le damos la bienvenida, ¿verdad? Y le damos toda la gloria a Dios. Si usted nos está viendo por primera vez en las plataformas digitales, denle like para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares. No nos queremos hacer famosos, queremos hacer famoso aquel que murió en la cruz del madero, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos muy faltos de sanas doctrinas, entonces comparta a sus familiares. Si usted ama a sus familiares, comparta lo bueno, no lo malo, ¿va? Y tenemos un tema muy importante, pero primero hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted ve algo en su pantalla en azul, porque quizás en su Valera 60 o nueva versión internacional dice otra cosa, pero nosotros preferimos la 1602 porque es una Biblia más apegada al original, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, se llama el proceso de la muerte es igual al proceso de la salvación. Y muchos dirán, ¿qué? ¿Cómo? Porque si nosotros entendemos ese concepto del proceso de la muerte es igual al proceso de la salvación, usted no va a temer a la muerte nomás. Ya no va a tener miedo a que alguien fallezca, alguien se vaya. Pero cómprese, si alguien se fallece y no tiene a Cristo, entonces sí le va a ir como dicen allí en mi país, en feria. Pero si usted tiene a Cristo Jesús, no tiene por qué preocuparse de la muerte. Porque Dios hace todo lo hace así en ese proceso, ya sea espiritualmente o físicamente. El proceso de la muerte es igual al proceso de la salvación. Eso dice la Biblia y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces usted cuando le hablen de la muerte, no se espante, porque la muerte trabaja para Dios. El ángel de la muerte que fue al éxodo, a casa por casa, y pasó de largo donde estaba la sangre del cordero y los limbales, trabaja para el Señor. Nadie se muere de casualidad, el Señor es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Entonces no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces la muerte y la salvación, porque la salvación es un proceso de vida y la muerte es un proceso de una vida, digamos, corta, porque Dios nos da ciertos días para que nosotros nos podamos arrepentir y volvernos a Él, ¿verdad? Dice el versículo principal, ¿verdad? Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Esa es la única forma que nosotros nos libremos de nuestros pecados, que alguien los compre. Y Él los compró a gran precio, a precio de su propia vida. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y nuestro Señor Jesucristo dio su propia vida para que nosotros fuésemos perdonados, ¿verdad? Ese es un gran paso que nosotros debemos entender. Dice el 13, ¿verdad? Un versículo anterior. Dice el cual nos ha librado. Dice que nos va a librar o ya nos libró. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, nos ha librado. ¿Librado qué es? Tiempo presente participio. O sea, ya nos libró. No, me va a librar cuando yo fallezca, me va a librar en el futuro. No, la salvación es un proceso, pero ya está todo hecho. Entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso tenemos al reino de Dios, porque el Espíritu Santo entró en cada uno de nosotros. Entonces ya nos trasladó. Porque muchos dirán, pues no estamos en el reino. Sí, el reino de Dios es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, así lo dice la Biblia. Entonces, esa es una mentira muy vaga de muchas falsas religiones, que hay una pelea entre almas. No, todas las almas le pertenecen a Dios. Eso es lo que dice los profetas, eso es lo que dice la Biblia. O sea, no hay una pelea quién gana más almas, quién se va más con Satanás, quién se va más con Jesús. No, todas las almas le pertenecen a Dios. Hasta Satanás tiene dueño.
Dios es dueño de Satanás. Entonces, Dios da una oportunidad para que esa alma que tú tienes viviente pueda ser eterna. Ese es el proceso de la salvación. A través de esta predicación vamos a aprender cómo Dios trabaja, porque es importante conocer las dispensaciones de los tiempos que habla la Biblia, ¿verdad? ¿Qué son dispensaciones de tiempo? Periodos de tiempo cuando Dios trabaja con cierto grupo de personas. No podemos estar en otro tiempo porque nosotros tenemos un tiempo presente, ¿va? Así me dijo un pastor hace muchos años, dice, pues toda la Biblia es para nosotros. Le digo, entonces vamos allá atrás de su casa a hacer un arca. Pues ahí la Biblia dice que mandó a hacer un arca. Dice, no, tenemos dispensaciones de tiempo y Dios trabajó con ciertos grupos de personas para tratar de redimirnos, tratar de enseñarles cuál es el buen camino. Y tenemos que saber en qué tiempo estamos. Estamos en el tiempo de la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar y trazar bien correctamente la palabra de Dios, ¿no? Según de Timoteo 2:15 nos dice, estudia, es un mandamiento para la iglesia. No es una opción, no es una recomendación, es un mandamiento. En la Biblia Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional pusieron procura. No somos procuradores, dice estudia. O usted cuando tiene un examen le dice a su hijo, pues procura. No, estudie. ¿Qué le dice? Estudia, porque el estudio es lo único que nos va a guiar a buscar a Dios diligentemente, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Entonces dice presentarte aprobado a Dios. Ahí no dice que nosotros nos aprobemos a ningún concilio, ninguna denominación, ninguna religión, no. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar aprobados a Dios, porque el único que aprueba es Dios, nadie más. Como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Entre tú más estudies y conozcas la verdad de Dios y la palabra de Dios correctamente, no vas a tener que avergonzarte de hablar de Dios, porque estás hablando verdad y la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Dice que traza, en algunas Biblias pusieron que usa bien la palabra, no. Yo uso la palabra de Dios, no, que traza es dividir en dispensaciones, ¿verdad? Estamos en esta época, Dios escogió al apóstol Pablo para que él sea el apóstol de los gentiles, dejaron doctrinas para la iglesia, entonces tenemos que trazar bien la palabra de verdad para no errar y no salirnos del camino, ¿verdad? Porque hay un solo camino que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la muerte y la vida, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre entró el pecado, por Adán, ¿va? Bueno, muchos dicen que Eva fue la que pecó, ¿verdad? Pero ¿quién es el que paga los platos rotos? El varón. Entonces, por un hombre entró el pecado, ¿verdad? Y dice, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Muerte no significa que dejas de existir, que, como dicen los testigos de Jehová, que nada más somos como un suspiro, ya, pum, papas, no. Muerte significa teológicamente separación de Dios. Eso significa muerte, separación de Dios. Entonces, si usted es redimido, usted ya no está separado de Dios, usted está eternamente unido con Dios. No tiene que tenerle miedo a la muerte. Dice, porque el pecado, la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos los que se sientan querubines, todos los que se sientan doncellas de Dios, hasta la Madre Teresa, dice, todos pecaron. Aquí no hay nadie bueno, dice, no hay ni uno bueno. En la Biblia, en Romanos capítulo 2 y 3, dice, no hay ni uno bueno ni uno solo. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos un gran Salvador. Si no fuéramos pecadores, no necesitamos un Salvador. ¿Para qué necesitamos un Salvador? Si no pecamos, no rompemos ni un plato. Pero necesitamos un gran Salvador porque somos grandes pecadores. Así lo ve la Biblia. La Biblia habla que nosotros somos trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Dice 14, Romanos 5:14, la muerte y la vida, dice, mas el reino de la muerte. Entonces, cuando Adán pecó, empezó el reino de la muerte. Y el reino de Dios llegó hasta que el Espíritu Santo nos selló. ¿Se fija? Dice, hasta el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, y sobre los que habrían pecado,
en la semejanza de transgresión de Adán, el cual era figura de lo que ha de venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán fue creado perfectamente, entonces nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que iba a venir, era una figura, una sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Por eso muchas veces le llaman a Adán, le llaman el primer Cristo, pero no es el primer Cristo, porque Cristo siempre ha existido, pero fue una creación de Cristo perfecta, como quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Dice Génesis 1:26, la muerte y la vida, dice, hagamos. Muchos sectas o muchas denominaciones falsas dice que Dios estaba hablando con los ángeles. No, los ángeles no pueden crear. Está hablando consigo mismo, trinamente. Dice, hagamos, ¿verdad? Porque Él se puede separar, Él es trino, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y verá el señoré, los peces de la tierra, etcétera, etcétera. Y hoy en día mucha gente dice, cree que todo el mundo es imagen de Dios. No somos ya imagen de Dios. Somos imagen de Dios, regresamos a la imagen de Dios cuando somos sellados con el Espíritu Santo. De otra manera no somos imagen de Dios. Somos una criatura más, ¿verdad? Vamos a verlo teológicamente. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen, el hombre... Vimos el versículo anterior en Romanos capítulo 5, perdió esa imagen porque reinó el reino de la muerte por el pecado original. Perdimos esa imagen de Dios hasta que Cristo vino. Entonces las personas creyeron al Evangelio de Gloria, lo que hizo Jesús en la cruz, y cuando son selladas regresan a la imagen de Dios. De otra manera, no, todo el mundo no es imagen de Dios, porque mucha gente piensa, no, pues todos somos imagen de Dios. No todos. No todos somos cristianos tampoco, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. No. Únicamente aquellos que son sellados con el sello del Espíritu Santo regresan a la imagen de Dios, regresamos a ser hijos de Dios y regresamos a ser cristianos. Cristiano no quiere decir yo sigo a Cristo. Cristiano quiere decir pequeño ungido en griego. ¿Qué es pequeño ungido? Que una porción del Espíritu Santo se te metió a ti. Porque mucha gente tú le preguntas, ¿qué es cristiano? Oh, es que yo sigo a Cristo. Tú no sabes ni papa de Dios. Cristiano quiere decir que una parte de su espíritu se metió dentro de ti y tú estás ungido también, porque Él te ungió y te separó para el futuro, para que tú estés con Él eternamente. Dice Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años, ¿va? Y engendró a un hijo a su semejanza. Ahí no dice que el tercer hijo de Abraham fue a semejanza de Dios. ¿Fue a semejanza de quién? De Adán. Del reino de la muerte. Dice, y engendró a su hijo a semejanza y conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces, desde que los únicos que nacieron a semejanza de Dios fue Caín y Abel. Y ahí ya no, ¿verdad? Porque no llevaron el pecado de sus padres. Pero Set ya fue a semejanza de su papá. Entonces, desde Set para acá, nadie era semejanza de Dios hasta que vino Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Números 24:17, una de las profecías más grandes que hay en la Biblia, que Dios se la da a un brujo, a Balaam. Dice, verlo más, ahora no me diré más acerca de saldrá la estrella de Jacob, ¿verdad? Se le dio esa revelación a ese brujo, ¿verdad? La estrella de Jacob es Dios, ¿verdad? Y levantarse el cetro de Israel y herirá los cantones de Moab. ¿Quiénes son los cantones de Moab? Todos los hijos de Caín, la descendencia de Caín. Y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quiénes son los hijos de Set? Toda la humanidad. Eso un día va a pasar, al menos que tú seas redimido. Entonces, ¿cómo Dios nos formó al hombre? Vamos a ver la creación, ¿va? Dice Génesis 2:7, dice, y formó pues el Señor Dios, ¿va? Ahí no dice Jehová Dios, dice el Señor Dios, porque es el Señor, al hombre del polvo de la tierra. Y sabe usted, cuando usted estudia en la universidad, cuando usted va al colegio, los 22 componentes de la tierra los tiene el hombre. O sea,
¿De dónde lo sacaron? De la tierra. ¿Ah? Y hay mucha gente que nada más se ensucia de lodo y dice, ay, me voy a lavar la mano. No, pues eres tierra, no te pasa nada. Al menos que te la comas, pero no te pasa nada. Nosotros somos hechos de la tierra, del polvo. Dice, del barro, dice, y alentó. En algunas Biblias pusieron sopló. Ah, no, pero alentó. Alentó es un soplo especial. Dice, alentó en su nariz soplo de vida. O sea, ¿qué hizo Dios primero? Hizo el cuerpo. Ese cuerpo no tenía vida hasta que Él le sopló por las narices de Adán. Y dice, y fue el hombre que había creado de barro, alma viviente. En algunas Biblias pusieron un ser viviente. No, al soplar Dios el soplo, dio vida al alma de las personas, porque el alma es indestructible. El alma es indestructible. Cuando tú partas de aquí, tu alma se va a ir al infierno o al cielo, pero no se puede destruir porque es algo que es el soplo de Dios, ¿verdad? Y Dios es eterno. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero fíjese muy bien, dice alma viviente. Cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, regresamos a ser un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Un alma eterna, pero para Dios. ¿Por qué? Porque esa alma se puede ir a otro lugar. Sabemos que se puede ir al lago del fuego. Dice la palabra de Dios, Génesis 2:7, y formó pues el Señor Dios con sus propias manos al hombre. Fíjense en la creación de Dios, ¿verdad? Si leemos Génesis, Él crió los cielos y la tierra, Él crió las nubes, los pececitos, los animalitos, abriendo su boca con la palabra, pero al hombre lo creó con sus propias manos porque era algo especial. Y no solo eso, le sopló su alma para que él pudiera entender y pudiéramos carburar, porque los animales no carburan. Entonces dice, formó Dios al hombre. Dios es el autor de la vida. Es el autor de la vida. Dice Hechos, dice 3:15 o Actos capítulo 3:15, ¿verdad? Que los apóstoles le reclaman a los israelitas que habían crucificado al autor de la vida. Dice Actos 3:15, dice, y matáis al autor de la vida. Autor con mayúscula, ¿quién es? Dios. Ustedes crucificaron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado a los muertos, el cual nosotros somos testigos. Dicen los apóstoles, ¿verdad? En sus primeros discursos con la iglesia primitiva, con todos los judíos. Dice, pues, Génesis 2:7, y formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, nos hizo de barro. Y fíjese, usted nunca ha tenido una vasija de barro, un contenedor de barro, de agua, o una maceta de barro. Déjalo caer, a ver qué le pasa. Se hace trizas. Así el hombre es así de frágil. Dice la Biblia que el hombre trate a la mujer como un vaso más frágil. No quiere decir que el hombre no es frágil, dice más frágil. ¿Ah? Porque a lo mejor el hombre aguanta un zapotazo más fuerte, pero los dos se van a quebrar porque los dos son hechos de barro. Dice la palabra de Dios. Dice, del polvo de la tierra. Entonces vemos aquí en la vida y la muerte, es el mismo proceso. Dios creó primeramente el cuerpo del hombre. Entonces, el cuerpo es de la tierra. El cuerpo le pertenece al mundo no del cosmos, de las cosas que hace el uno, al mundo de la tierra. Nosotros somos nuestro envase donde Dios nos tiene el alma. El cuerpo es un envase del alma. Y el espíritu es el que te puede dar vida y conexión con Dios. Entonces Dios primero creó el cuerpo del hombre. Lo creó del polvo de la tierra, ¿verdad? Dice que en un lugar, y después lo puso en un lugar al este y le hizo un huerto en el Edén. Dice Génesis 3:19, dice, en el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas. ¿Qué le dijo Adán? Como ya tienes el reino de la muerte, vas a regresar otra vez a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y del polvo serás tornado. O vas a regresar, pusieron en algunas Biblias.
Somos polvo y nos vamos a volver a hacer polvo. Un día ese polvo se puede ser transformado en un cuerpo glorioso, nos promete Dios. Dice, y formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. El mismo Dios le dio el aliento de vida a ese cuerpo para que éste tuviera vida, ¿verdad? La esencia del hombre no viene de la tierra, nuestra esencia viene del soplo de Dios. Esa es la esencia que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es más importante el espíritu que nuestro cuerpo. Es más importante lo espiritual que lo terrenal. Dice segundo, Dios alentó a través de las fosas nasales de Adán el espíritu de él, para que esa persona, esa alma tuviera vida. Dice Génesis 2:7, formó pues al Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó su nariz, y fue el hombre una alma, pusieron algunas Biblias un ser viviente, no, fue una alma viviente, algo indestructible, nadie lo puede destruir. Porque Dios lo quiso así, al soplarle imagínense qué tan fuerte es el soplo de Dios, que se pasó de generación a generación, a generación, a generación, a generación, y vino el diluvio, y de generación, porque no le sopla a cada bebé, nada más lo sopló una sola vez, para que vean el poder de Dios. Como por ese soplo tenemos un alma, cada persona que nace, ¿verdad? Tenemos una alma viviente. Entonces dice tercero, el Nepash es el soplo de Dios, ¿verdad? O espíritu. Dice, tercero, Dios crea al alentar el soplo de vida a una alma viviente en el hombre. O sea, una alma indestructible, algo que puede perseverar para siempre, ¿verdad? Entonces, el Nepash es el espíritu de Dios, le da vida a la alma de los seres humanos, ¿verdad? El alma es todo el cuerpo. ¿Dónde se encuentra su alma? ¿Ya? Un día tuvimos un programa en el cafetín de ¿dónde se encuentra tu alma? En las manos, en los pies, en tu mente, en tu cabeza. Tu alma se encuentra en la sangre. Y toda la sangre está en tu cuerpo. Hace un pequeño orificio, sale la sangre. Y si te sale mucha sangre, te estás desalmando, te está saliendo tu alma. Por eso una persona que está herida, se le sale la sangre, se le sale el alma y se muere, ¿verdad? Pero no solamente está el alma en la sangre, también están tus pecados. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo te vas a deshacer de tus pecados si están en tu sangre? Solamente tomando la sangre sustituta de nuestro Señor Jesucristo para ser redimidos. Entonces, matemáticamente es cuando Dios nos creó como un cuerpo, un alma y un espíritu, a imagen de Él, ¿verdad? Cuando ya Adán y Eva pecan, pues se le quita el espíritu se apaga y ya son 2 de 3. Y si usted hace matemáticas, fracciones, 3 entre 3 da un entero, es 1, como Dios es trino, ¿verdad? Pero si hace las matemáticas, 2/3 es igual a .6666. Entonces una persona que no tenga el Espíritu Santo, esa persona es .666 para Dios. Una persona que no tenga el Espíritu Santo, para Dios lo considera una criatura más, una bestia más, no un hijo de Él. Entonces es muy importante tener al Espíritu Santo para regresar a la imagen de Dios. La muerte y la vida, ya vimos eso, dice Génesis 2:17, ¿cómo vino ese pecado? Mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás, te separarás de mí. Se los advirtió, ¿verdad? Entonces la serpiente astuta engañó a Eva, ¿va? Entonces dice, primero Dios, en el proceso de muerte, Dios retira el aliento de vida. Vida permanente, le da una vida temporal a la persona. Su espíritu, Adán, por consecuencia de la muerte. Entonces, desde Adán para acá, todas las generaciones fueron en el reino de la muerte. Adán y la humanidad dejan de ser un alma viviente, pasan a ser un alma con límites de tiempo. Ya no son un alma viviente, ya no es el espíritu viviente,
Ya son un alma con un límite de tiempo. ¿Por qué Dios nos da un límite de tiempo? Para que tú tengas tiempo de arrepentirte y de volver a Él. Dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo se las he dado. O sea, Dios nos está diciendo que nosotros no nos creó con sangre. Nos dio la sangre después que pecamos. Que pecó Adán. Adán no tenía sangre, dice 1 Corintios 15:50, que ni sangre ni carne hereden el reino de Dios. Entonces, la carne y la sangre están y yo se las he dado para expiar vuestras almas. O sea, nos las dio por un periodo de tiempo para que nosotros nos arrepintiéramos, para nosotros poder ser redimidos. La cual la misma sangre expiará al alma, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comen la fruta prohibida, su sistema circulatorio empieza a cambiar y empieza a tener sangre. Entonces Dios les da esa vida temporal en la sangre. En la sangre nadie tiene una sangre perfecta. Si usted tiene un bebé, por muy sano que sea el bebé, tiene alguna deficiencia, que en vitamina D, que en vitamina C, ninguna sangre es perfecta porque Dios lo hizo así a propósito para que el hombre pudiera vivir cierto tiempo de vida. Sino, en el Antiguo Testamento hay personas que vivieron 900 años, 700 años, porque la sangre no estaba tan contaminada, porque fue cambiando poco a poco con el tiempo. Hasta después del diluvio Dios se hartó y dice, nada más les voy a dar 120 años, porque ya me tienen hasta aquí. Imagínense a alguien que no se arrepiente en 80 años y tienes que esperar 900 años para que se arrepientan. Dice Dios, no, nada más les doy 120 años. Si no se arrepienten, pues ni modo. Segundo, Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, ¿verdad? Y después envejecemos o morimos o de una u otra manera, ¿verdad? Dios nos da un tiempo, ¿verdad? Nos da un tiempo para que nosotros podamos escuchar el Evangelio y poder ser sellados con la sangre preciosa. El milagro del arrepentimiento. El arrepentimiento no es como muchos creen que el arrepentimiento es que yo cambie con mis propias fuerzas y deje de hacer lo malo para ir a Dios. No, el arrepentimiento quiere decir que teológicamente arrepentimiento quiere decir que yo esté consciente que sin Dios estoy frito. El arrepentimiento quiere decir que soy un pecador. Una persona que tú evangelizas, le tienes que dar a saber que su situación, que él está, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, etcétera, etcétera. Pero el arrepentimiento quiere decir que tú te des cuenta de la mala noticia, ¿verdad? Porque si tú no sabes la mala noticia, ¿para qué quieres la buena noticia? ¿Verdad? Mucha gente evangeliza mal, ¿va? Mucha gente nada más le habla de Cristo, que esto, que el otro, que murió por nuestros pecados, fue sepultado. No, tienes que saber la mala noticia primero. La mala noticia es que somos pecadores y nos vamos a ir al infierno. Hagas lo que hagas, o cualquier obra que hagas. No puedes tú redimirte a ti mismo, no puedes tú salvarte a ti mismo, necesitas un salvador. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente, que tú te des cuenta de tu situación que estás. Entonces tienes una necesidad de un gran salvador. Entonces ya cuando el Espíritu Santo te sella, entonces Él te empieza a transformar. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, porque la paga del pecado, en inglés dice, el peso del pecado, the weight of the sins, porque antes, en la actualidad, en el pasado, todo se medía por peso. Dice, el peso del pecado, la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Podemos regresar a la condición espiritual primera. Entonces, en el Antiguo Testamento muchas personas murieron y no se fueron al cielo, se iban al inframundo, al seno de Abraham, a esperar que Jesucristo bajara y les predicara para ser redimidos, para que sean sellados y poder ser redimidos. De otra manera, nadie podía ser salvo, ¿verdad? Excepto las personas que él se llevó, como Enoc y Elías, que se los llevó y transformó su cuerpo, se los llevó para arriba. Tercero, al no aceptar el sacrificio perfecto de Dios, tu alma es lanzada al infierno, porque ya no eres un alma viviente. Posteriormente al lago de fuego y azufre. No es lo mismo el infierno que el lago de fuego y azufre, no es lo mismo.
Haz de cuenta que el infierno es temporal. Y el lago de fuego y azufre es tu estado eterno después del gran juicio del trono blanco de Dios. Dice la Biblia que Dios va a sacar a todos los del infierno y los va a mandar al lago de fuego en el día del trono blanco de Dios, ¿verdad? Van a juzgar, van a abrir los libros y ahí van a saber dónde se van. El lago de fuego. Entonces la salvación es el mismo proceso de la muerte, lo vamos a demostrar con la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues vino un Redentor, vino un Salvador, gracias a Dios. Si no hubiera venido un Redentor, un Salvador, nosotros estuviéramos fritos. Hagamos circo, maroma o teatro, no nos podemos salvar. No sé cómo muchas gentes, cómo muchas denominaciones falsas te hacen creer que por tus obras vas a ser salvo. Yo me pregunto, ¿y cómo se van a sacar la sangre de ellos si la sangre está el pecado? No se pueden redimir a sí mismos. Y no se pueden sacrificar a sí mismos porque su sangre está contaminada. Necesitan la sangre preciosa de Cristo como sustituto. Primero, el Espíritu de Dios salva al alma futuro, ¿va? Te da un alma viviente otra vez al creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dándote un espíritu. Dice Efesios 1:13, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El cual, ¿desde qué creísteis? La salvación es por creer, únicamente, por creer, pero creer de todo corazón. Porque, ¿qué es creer de todo corazón? Corazón es tu mente, con toda tu mente, creer que no tengas tu duda al respecto de lo que hizo Dios. Así me dijo el dueño del edificio, mi hermano Mike, me estaba diciendo que estaban teniendo un problema en la iglesia bautista más grande de aquí de Clarksville, Tennessee. Me estaba diciendo, porque él es diácono, ¿verdad? Me estaba diciendo que le estaban preguntando a todos los niños de 6 a 10 años que cómo sabían que ellos eran salvos, cómo podían ellos explicarnos sus propias palabras. Dice que ninguno pudo contestar. Entonces, me preguntó a mí, ¿cómo un niño contestaría si es salvo o no? ¿Qué seguridad puede tener ese niño? Y yo le dije, pues muy fácil. Si a un niño le preguntan ¿qué seguridad tienes que eres salvo o no? Luego pues el niño debería decir, yo estoy tan seguro como si soy niño o niña. Estoy así de seguro, ¿verdad? Ahí no puedo variar, soy niño o soy niña, al menos que tengas una mente reprobada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa seguridad de lo que Dios hizo, ¿verdad? Una mente contrita dice que Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Una mente contrita es una mente que nadie te puede hacer cambiar de opinión. Nadie te puede decir, pues te va a pasar esto, vas a hacer lo otro. No, yo ya me redimió Dios, que el mundo ruede. Esa es la paz sobrenatural de Dios. El cuerpo, ya nos redimió el espíritu. El cuerpo, Dios nos redime, segundo, nos va a dar un cuerpo glorificado el día de Cristo, el día del rapto, ¿va? Si partes antes, si te mueres antes del rapto, Dios te va a dar un cuerpo temporal. Se llama habitación celestial o casa celestial, ¿va? Para que no te quedes como Gasparín, ¿no? Te van a dar un cuerpo en el cielo. Dice 2 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que nuestra casa terrestre, este tabernáculo de barro, se va a deshacer, pero tenemos edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pase lo que pase, Dios nos va a dar un cuerpo hasta que tengamos nuestro cuerpo glorioso, nos va a dar un cuerpo temporal, ¿verdad? Pero vamos a tener una mansión. Dice la Biblia que en mi casa muchas mansiones hay. En algunas Biblias pusieron moradas, no están pintados de morado, dice mansiones en la Biblia. Entonces nos va a dar una mansión, ¿verdad? Ojalá que no la tengamos que limpiar, ¿verdad? Porque va a estar muy grande. Y dice, nada casa hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces un día Dios nos va a raptar, nos va a dar un cuerpo glorioso. Yo he visto muchas películas del rapto, que la gente se va y se queda la carriola sola y se queda la ropita sola. No, pero realmente cuando nosotros seamos raptados, no solamente la ropa se va a quedar ahí, también tu sangre se va a quedar ahí, porque la sangre no puede entrar al cielo. Imagínense el horror de todas las personas cuando vean tanta sangre por todos lados. Va a ser una confusión.
Van a decir, los marcianos se los llevaron y dejaron la sangre. Tercero, tu alma es llevada al cielo y unida con Dios para siempre, para ser un alma viviente como Adán de nuevo. Entonces el mismo proceso de la muerte es el mismo proceso de la salvación. No tenemos que temer a la muerte, no tenemos que temer a la muerte. ¿Ah? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Dónde estás? Muerte, tu visión, ¿dónde estás? No te veo. Me hace los mandados, no te veo. Bueno, no dice en la Biblia te hace los mandados, pero no tenemos que tener miedo a la muerte. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios venció la muerte, venció esa separación eterna, nos ha hecho volver a ser una alma viviente para siempre. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz os santifique eternamente. Ahí no dice que nos santifique temporalmente, va a ser eternamente, porque ya somos redimidos, somos santificados eternamente y somos santos de Dios, aunque no tengamos cargo de querubín. Santo significa dos cosas teológicamente: separado para Dios y puro. Entonces un día vamos a ser puros, pero ya no separaron. Entonces nosotros somos santos. En el Antiguo Testamento había chivos santos, cuchillos santos que se usaban para el templo, guitarra santa porque se usaba para el templo, porque estaba separado para Dios. Entonces, santo no quiere decir que no rompes ni un plato. Santo quiere decir que ya fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo y eres separado para Él. Entonces, que nos santifique enteramente y regresamos a la posición original. ¿Ah? Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo otra vez. Volvemos a ser uno en Él. Que sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo dice espíritu con minúscula? Porque el mismo espíritu que estaba muerto vive, ¿va? Vamos a verlo, ¿va? Eso se llama la posesión adquirida o la posesión comprada. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Entonces nuestro cuerpo no nos pertenece, pero también nos pertenece. Vamos a verlo. El Espíritu de Dios nos selló, ahora nos pertenece. Vamos a ver el siguiente versículo, dice: porque comprados sois por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, pero también es de nosotros, porque ya somos uno en Cristo. Y vuestro espíritu, el Espíritu Santo que nos dio, ya es nuestro, porque ese es el que nos da vida, el cual son de Dios, porque nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Eso se llama teológicamente la posesión comprada o la posesión adquirida, que Dios derramó su sangre y nos compró a un gran precio, a precio de su vida, a precio de sangre, ¿verdad? Entonces es un regalo lo que Dios nos da como salvación, ¿verdad? Pero mucha gente quiere vender ese regalo, mucha gente quiere manipular ese regalo. Te doy esto si te portas bien, te doy esto si... No, Dios, al simplemente tú creer de todo corazón, ya tienes ese regalo para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las religiones falsas. Esa es la gran diferencia, que la salvación es gratis. Pero lo gratis no produce dinero, entonces la gente tiene que hacer cosas chuecas, ¿va? Entonces dice Efesios 2:8, una joya de la Escritura: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué gracia? Porque es un acto de gracia. ¿Qué es gracia? Un acto inmerecido. Porque yo no me merecía que me salvaran. Yo no sé cuántos pecados he hecho y cuántos voy a hacer en el futuro, pero ya me salvó. Es gracia, por gracia. Dice que Dios halló gracia en los ojos de Noé, no porque no rompiera un plato, porque sabía que él lo iba a utilizar, ¿verdad? Porque era un hombre común y corriente como nosotros. Dice: porque por gracia sois salvos por la fe. La fe de lo que hizo Jesús en la cruz. Dice: y esto no de vosotros, ¿verdad? Y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios. Entonces ni siquiera la fe es tuya. Porque mucha gente se adjudica la fe. Mi fe. Dice que el autor y el consumador de la fe es Jesús. O sea, la fe es de Jesús. Y cuando tú estás unido a Jesús, entonces ya pasa a ser tuya. Pero antes no tienes fe. Dice: por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios. Y dice la Biblia en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se pare el cuello, para que nadie se esponje como pavo real.
para que no llegues al cielo y yo me merezco la salvación, porque yo hice esto, yo hice el otro. No por obras para que nadie se gloríe. Porque la obra, somos salvos por una sola obra, la obra que hizo Jesús en la cruz. Amén. Solamente por una sola obra. Y Él lo hizo por nosotros. Entonces la muerte es en 3 partes, también la salvación es en 3 etapas. Se fijan cómo Dios lo hace todo a su manera. Dios es un Dios perfecto. Entonces no tenemos que tener miedo ni a la muerte, pero sí tenemos que tener miedo a las personas que no son salvas, porque van a estar en un lugar no muy agradable, ¿verdad? Entonces el proceso es igual. Da vida al cuerpo, al espíritu y al alma, y quita la vida al espíritu, cuerpo y alma. Igual. Te salva, te da el espíritu, te da un cuerpo, y tu alma pasa a ser un alma viviente. Igual que la muerte, igual que la salvación. Entonces Dios no se equivoca en todo lo que hace, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Cuando Dios les instituyó a los israelitas que hicieran el tabernáculo, la casa de Dios, hizo 3 partes, ¿verdad? Hizo el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Dios hizo las partes del cuerpo ahí, igual, 3 partes. 3 partes. ¿Qué es el atrio? Tu cuerpo. ¿Qué es el lugar santo? Tu alma. ¿Qué es el lugar santísimo? El espíritu. Igual, para que nosotros entendiéramos, era una sombra de lo que iba a venir. ¿Ah? Porque la única forma de entrar al lugar santísimo es quitar esa cortina que dividía ese lugar, ¿verdad? ¿Y quién rompió esa cortina? Cuando murió Cristo. El velo se rasgó del templo mayor. Era un velo que necesitaban 2 animales grandes para romperlo y jalarlo. Y lo rompió Dios. Y no solo como un animal lo hubiera roto, o como una máquina lo hubiera roto de abajo hacia arriba, lo rompió de arriba hacia abajo. Porque el poder vino del cielo para abrir comunión con cada uno de nosotros. El versículo principal, ya vamos a terminar, dice: el cual nos ha librado. No dice nos va a librar, ya me libró. Así me dijo un religioso el otro día, y me dijo, el que no venciere no será al cielo. Le digo, yo no vencí, ya mi Salvador venció por mí. Dice Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores. Preocúpate tú que si no estás con Cristo, entonces sí tienes que vencer. Pero nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque ya nos trasladó. Entonces tenemos que reflejar esa luz, ¿verdad? En tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Todo empieza con la familia. La familia es la base no solamente de la sociedad, es la base de Dios, porque Él instituyó la familia. La familia es lo más importante. La iglesia es el segundo lugar. Y tercero es tu trabajo o el mundo que te rodea. Es igual, ¿verdad? El cuerpo es el mundo donde tú te desempeñas. Tu alma, ¿verdad? Tu alma de la persona es tu hogar. Y el espíritu de la iglesia. Lo mismo, ¿verdad? Dios no se equivoca en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tu alma fallece, entonces de nada te sirve ir a la iglesia ni el mundo, porque vas a acabar en un lugar terrible. Entonces lo más importante es tu familia, que es el alma en tu comunidad. Porque tenemos redención, tenemos la compra de todos esos pecados. Redención quiere decir cuando compraban un esclavo 2 veces. Eso quiere decir la palabra redención antiguamente. Hago cuenta que yo tengo un esclavo y lo vendo a mi primo y al rato yo veo que el esclavo se puso bien ponchado y bien fuerte y le digo, te lo vuelvo a comprar. Entonces eso se llama redención. Entonces Dios nos redime, o sea, nos perdió y nos vuelve a comprar. Nos perdió y nos vuelve a comprar. Pero no nos perdió porque Él quiso, nos perdió porque nosotros pecamos, nos alejamos de Él. Y nos vuelve a comprar con su preciosa sangre para darnos el perdón de todos los pecados de ayer, de hoy, de mañana. Eso es maravilloso. ¿Ah? Que no nos agarren en curva. ¿Ah? Hay que saber que la salvación es algo único y la salvación la tenemos que predicar a otros predicando el Evangelio de gloria. Dice Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os guarda en el cielo.
Ya tenemos una esperanza. Pase lo que pase, ya sé dónde voy a ir. No necesito boleto, no necesito pasaporte, no necesito visa. Ya sé dónde voy a llegar, ya sé dónde voy a entrar. ¿Va? Dice, el cual habéis oído, pero únicamente por creer en el Evangelio. El Evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. En las Escrituras dice que en Romanos 3:25 que Él se puso en mi lugar como propiciación mía para derramar su preciosa sangre, y yo creer en su sangre que Él derramó en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.